Bueno, pues vamos a ver los números de la gran crisis económica en la que se ha metido España. Era muy complicado llegar a estos números que son peores que la crisis del 2008, pero la verdad es que estamos en una situación de caída del crecimiento económico a nivel mundial que solo podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial, es decir, y además tenemos muchísima incertidumbre porque en España tenemos una situación muy complicada. Ahora voy a explicar los datos en base a la presentación que hizo el gobierno con la ministra de Economía y la ministra de Hacienda. Esta presentación es la que usaron ellos y por lo tanto, pues bueno, te voy a explicar algunos de los datos que no han analizado bien, aquellas incoherencias que no son reales y sobre todo te voy a explicar qué es lo que tienes que esperar. Pero antes de nada, decirte que, pues bueno, aunque la ministra de Economía decía que España iba mejor, que iba por encima de la zona euro, esto no es verdad. Yo en 2019 publiqué un vídeo que decía que iba a haber una crisis económica en España en 2019, entre 2019 y 2020, y sin necesidad de que hubiera el coronavirus. Ya teníamos una situación bastante complicada. También publiqué un vídeo en 2019 en el cual decía cuáles eran las claves para evitar esta crisis que iba a llegar en 2020, pero ya digo, todo eso ya es el pasado, pero con esto te quiero decir que yo ya analicé que iba a ocurrir cosas como esta y por lo tanto no es verdad que España, digamos, estuviera mejor que Europa. Cierto es que podemos decir que crecía por encima, pero es que en España necesitamos un crecimiento muy superior que otros países de Europa para realmente estar casi igual. De hecho, el paro se iba a disparar antes o después porque el crecimiento económico de España estaba bajando del 2%. Por lo tanto, ya el primer argumento que comentan, digamos que no es realista. No es verdad que nosotros estuviéramos bien y que la culpa es del coronavirus. No, es que la economía española ya se estaba desacelerando. Esto lo ha agravado y lo ha concentrado en muy poco tiempo. Primero tienes que entender un concepto básico de economía. Claro, ahora cuando te cuente que el PIB ha bajado un 5,4% o que la previsión es un 9,2%, bueno, tendrás que entender qué es el PIB, ¿vale? El PIB, es decir, lo que se produce dentro de un país, está formado por el sector privado, el sector público y el sector exterior. ¿Qué quiere decir esto? Las familias y empresas consumen, es decir, consumen bienes y servicios, compran, supermercado, facturas de luz, cosas de estas, ¿no? Viajes, turismo, hostelería, pero también invierten, ¿no? Pues, por ejemplo, las empresas lógicamente invierten en maquinaria, pero también los particulares invierten en inmuebles, comprando vivienda, coches, cosas de estas, ¿no? Por otro lado está el gasto público, es decir, el sector público gasta dinero, pero también recauda, cobra impuestos, ¿no? Es lo que se llama el déficit, ¿no? La diferencia entre los ingresos que tiene por los impuestos y los gastos que tiene, ¿no? Esto es lo que se llama el déficit y ya digo, el sector público pues tiene también peso en el PIB, porque lógicamente el sector público demanda bienes, ¿no? Por ejemplo, en esta crisis del coronavirus, pues el sector público tiene que comprar mascarillas, respiradores, test, cosas de estas, ¿no? Y por otro lado está el sector exterior, es decir, las exportaciones y las importaciones, la diferencia entre unas y otras, ¿no? Esto también tiene que ver pues, con el PIB, con lo cual es el sector privado, el sector público y el sector exterior. Tenemos claro que en esta crisis del coronavirus se han restringido los movimientos y por lo tanto se afecta mucho a sectores como el turismo, el ocio y el comercio. Pero lógicamente el sector exterior también es afectado, porque claro, resulta que estamos comprando en la China test, respiradores, material sanitario, etcétera, y en cambio nosotros pues no vendemos nada que otros países puedan necesitar, porque la gran fábrica del mundo es China y por lo tanto pues ya digo, es complicado que podamos vender algo hoy en día porque lo que demandan todos los países es material sanitario. Bueno, y entonces entramos dentro de la presentación que hizo la ministra de Economía, entramos en la parte en la que hablamos de datos que ya conocemos. Este dato es especialmente preocupante, porque en el primer trimestre de 2020 el PIB de España ha caído un 5,2%. El PIB es lo que hemos comentado antes, es la suma del sector privado, del sector público y del sector exterior, es decir, el consumo, lo que consumen y la inversión de los hogares y empresas, el gasto público una vez
quitando, digamos, lo que ha recaudado, y el sector exterior. La suma de estos tres sectores es lo que forma el PIB. Y aquí la caída ha sido del 5,2%. ¿Por qué ha caído tanto? Hombre, tú dirás, pues bueno, el sector público en teoría está comprando material sanitario. Claro, porque es que aquí la caída ha venido sobre todo del sector privado. El sector privado es el que se ha venido abajo. Mira, para que te hagas una idea, el consumo del sector privado, empresas, familias, hogares, en teoría ha caído mucho, ¿vale? Ahora de hecho veremos el dato en concreto de la previsión. Porque claro, si estamos en casa, sí, podemos comprar en el supermercado, pero obviamente no podemos comprar o no podemos consumir en un restaurante. Y claro, el restaurante hace compras mucho mayores que las que puede hacer una familia. Por otro lado, también conocíamos el dato de la encuesta de población activa, donde decía que se habían perdido 285.000 empleos, se habían destruido 285.000 empleos, pero este dato es mayor, porque la EPA, que es una encuesta en la que pues bueno, se determina quiénes están trabajando, quiénes no, quiénes han perdido su empleo, pues en esta encuesta no se incluyen los ERTES, es decir, aquellas personas que están, digamos, desempleadas temporalmente, que son casi 563.000, es decir, que si sumáramos estas dos partidas tendríamos casi 850.000 personas. Como ves, el dato puede ser, digamos, mucho peor de lo que parece. El problema de estos dos datos es que es el primer trimestre, y en el primer trimestre solo hemos tenido 15 días de confinamiento. 15 días solo en el primer trimestre. ¿Esto qué quiere decir? Que el dato en el segundo trimestre puede ser demoledor, puede ser, vamos, peor que tras la guerra civil. ¿Cuáles son las perspectivas? O sea, ¿qué previsión tiene el gobierno? Bueno, lo primero que tengo que decirte es que estas previsiones serán previsibles, ¿no? Como expliqué en mi vídeo diario, previsiones previsibles. ¿Por qué? Porque ya había organismos como el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, que hablaban de caídas similares. ¿Qué pasó aquí? Que hasta el día 30 de abril no hemos sido capaces de saber cuál era esta previsión del gobierno. ¿Por qué hasta el 30 de abril? Te preguntarás. Bueno, el 30 de abril el gobierno estaba obligado a enviar a Bruselas el plan de estabilidad presupuestaria. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nosotros formamos parte de Europa, la zona euro, y por lo tanto, si queremos tener el euro como moneda, hay que cumplir unas condiciones, ¿no? Y una de ellas es, pues bueno, el tema del déficit público, y por lo tanto, pues tenemos que enviar las cuentas, y Europa nos fiscaliza a nosotros y a otros países. Entonces, claro, dentro de esas cuentas hay que enviar las perspectivas macroeconómicas del país. Claro, esto no se supo, Pedro Sánchez, el gobierno, no quiso decirlo hasta que no hubo más remedio, porque claro, esto se ha hecho, digamos, público el 1 de mayo, es decir, se han enterado primero en Europa que los ciudadanos españoles. Y esto es algo grave porque implica ocultar la realidad de la situación económica, igual que hay otros datos que todavía no sabemos, no tenemos claros, ¿no? ¿Qué es importante que analicemos aquí? Mira, el PIB, que es bueno, la suma del sector privado, del sector público y del sector exterior, como te he explicado antes. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a caer pues un 9%. Un 9%, ¿qué quiere decir? Fíjate, aquí si vemos las magnitudes, el desglose, vemos que a nivel de inversión va a caer un 25%, vemos que a nivel de consumo va a caer un 8,8%, el consumo público va a subir 2,5%, pero ¿esto qué quiere decir al final? Quiere decir que, mira, vender fuera no vamos a vender prácticamente nada, la caída va a ser de un 27%. Comprar, pues hombre, tampoco vamos a comprar porque básicamente en una situación en que las empresas están cerradas poco pueden hacer. Por otro lado, ¿van a consumir los hogares? Pues no, la bajada es del 8,8%, es decir, los hogares pueden ir al supermercado, pueden ir al estanco, pero poco más pueden hacer, con lo cual no van a consumir. Y por otro lado, sí, el sector público, digamos, va a tirar de la economía, pero no compensa la caída del sector privado. Y en cuanto a la inversión, pues bueno, es la parte que de inversión de sobre todo pues eso, las empresas, ¿no? Entonces las empresas obviamente no pueden abrir, no van a invertir, no van a importar productos, servicios, no lo van a hacer. Los hogares estamos en casa, no vamos a consumir, y esto que implica que la economía se hunde. Así de fácil, que la economía se hunde, un 9%. Claro, el problema no es que la economía se hunda, es que esta economía, lógicamente, si la actividad económica está parada, quiere decir que no obtiene ingresos porque no hay clientes, porque los clientes no pueden ir,
está cerrada por decreto, la economía, así de claro. ¿Y qué quiere decir? Que si un negocio está cerrado, ¿cómo va o para qué va a tener empleados, ¿no? O mejor dicho, ¿cómo va a pagar esos salarios, ¿no? Sí, bueno, el gobierno ha establecido una serie de ayudas, pero estas ayudas son para sobrevivir. Es decir, una persona que cobraba 1.000 euros ahora cobrar 500, 600, esa diferencia, ¿quién la financia, ¿no? ¿Quién lo hace? Y el problema es que, como decía antes, el confinamiento, las restricciones a la libertad de movimientos han afectado a grandes sectores para la economía española, como es el turismo y como es la hostelería. El problema es que, claro, al turismo no se le va a dejar, mínimo hasta julio, que haya turismo nacional, es decir, está claro que las fronteras van a estar cerradas para los turistas, esto está clarísimo, el verano está perdido para el turismo internacional, pero si en junio y en mayo no nos dejan movernos entre provincias, ¿cómo vamos a hacer turismo dentro de España? ¿Cómo alguien del interior de España va a ir a la costa? No puede ir, con lo cual el turismo está condenado. La hostelería, ¿cómo va a generar empleo la hostelería si resulta que solo se le permite abrir una pequeña parte de la ocupación de las mesas, de las terrazas? Estamos hablando de que en ERTES prácticamente hay 5 millones de trabajadores. 5 millones de trabajadores en expedientes de regulación de empleo temporal. Temporalmente están en su casa. Todavía no han perdido el trabajo. Estamos hablando de 5 millones. Si los negocios no abren, estos ERTES acabarán en ERES. Por lo tanto, según el gobierno, el paro puede ser del 19%. Bueno, podríamos hablar de que igual llegamos al 20%, al 25%, al 30%. ¿Por qué? Porque si las empresas no pueden abrir, si las empresas no tienen ingresos, si encima a las empresas les obligas a pagar impuestos, aunque sea tarde, pero les obligas a pagar impuestos, si al final estos ICOs, préstamos ICOs, o estas ayudas a cese de autónomos no llegan, igual que no están llegando muchos ERTES, estos negocios van a tener que cerrar. Y si cierran, se destruye el empleo. Y al final no nos olvidemos, es el sector privado, las pymes, los trabajadores, autónomos, también algunas de las grandes empresas, las que pagan impuestos y financian el déficit, que este es el problema. Y ahora hablaré del déficit, ¿vale? Para 2021, ¿qué dice el gobierno? El gobierno dice que esto se va a recuperar. El gobierno dice que, bueno, que todos los que estamos en casa y que no estamos gastando dinero, y por lo tanto, si no gastamos el dinero que tenemos, quiere decir que lo ahorramos, pues en cuanto nos dejen salir gastaremos como locos y como locas, ¿no? Esto es lo que viene a decir el gobierno, que de un año para otro vamos a pasar de caer un 9,2 a subir un 6,8. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, pues que estos cuadros, estos datos, básicamente sirven para justificar lo que dijo Pedro Sánchez al principio del estado de alarma, que bueno, que esto iba a ser temporal, que la economía se iba a recuperar, que iba a ser una V, una caída muy rápida y una subida muy rápida, ¿no? Entonces, estas previsiones vienen a demostrar esto, pero esto, no voy a decir que esté falsificado, ¿no? Pero yo he sido contable, yo sé, digamos, cómo puedes retorcer los números para que den lo que tú quieres, y aquí hay un dato que salta a la vista que no cuadra. Este dato es la tasa de paro. Es decir, ¿cómo es posible que con un crecimiento tan rápido, cómo es posible que con ese crecimiento resulta que no se genere empleo? Esto es algo que salta a la vista, ¿no? Si ves la tasa de paro, estamos hablando de que el paro va a pasar del 19 al 17,2 y sin embargo, fíjate, el crecimiento es del 6,8, es un crecimiento muy importante, sin embargo esto no se traduce en empleo y esto es lo que a mí, cuando estuve viendo la comparecencia en directo, a mí es lo que más me llamó la atención. ¿Cómo es posible que no se genere empleo? ¿Cómo es posible que el paro disminuya tan poco? ¿Qué quiere decir? Que vamos a perder unos 2 millones de empleos en 2020 y en 2021 no lo vamos a recuperar. Quizá recuperemos la mitad, 1 millón de empleos. Esto según el gobierno, esto si no nos vamos al 25 o 30% de desempleo. Y para mí es el dato que hace que estas previsiones no sean realistas, porque si crece tanto la economía, ¿por qué el desempleo no baja en mayor medida? Esto es lo que a mí me llamó mucho la atención. Y luego tenemos el tema del déficit público. Déficit público, lógicamente, como te he explicado antes, al final son los impuestos del sector privado los que permiten mantener el gasto público, es decir, todo lo que va a haber que hacer para luchar contra el coronavirus, para intentar que la economía no se hunda más, todo esto, sin duda,
pues sale del Estado, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? Que, hombre, el Estado tiene que ingresar vía impuestos. Si no obtiene suficientes impuestos para pagar esos gastos, tendrá que endeudarse. Y aquí es donde está, digamos, el dato que es preocupante. Según el gobierno, según estas previsiones, estamos hablando de que en 2020 tendremos una caída del 10%, tendremos un déficit público, del 10%, ¿vale? Sobre el PIB, es decir, sobre la economía, sobre todo lo que produzcamos, un 10% será el déficit público. Es como si una familia que ingresa 1.000 euros, pues tuviera gastos de 1.100. Para que te hagas una idea, ¿no? Ingreso 1.000 y gasto 1.100. Obviamente, esa diferencia del 10%, ¿de dónde sale? ¿Cómo la pago? Si no tengo ahorros, pues de la deuda. Este es el problema, que va a haber que tirar de la deuda pública, y la deuda pública se nos va a disparar a un 115%, ¿vale? Esto sin duda es uno de los datos preocupantes. El gobierno no ha dicho cuánto va a elevarse en el 2021, no lo ha dicho, solo ha dicho que llegará al 115%. Para que te hagas una idea, la deuda pública por español más o menos estaba en unos 25.000 euros por habitante, para que te hagas una idea, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que si no vamos al 115, ¿cuánto va a ser la deuda pública por español? Esta es la pregunta. Ya digo, estábamos en que la deuda per cápita por español estaba en más de 25.000 euros, más de 25.000 euros por persona. Si nos vamos al 115%, ¿a cuánto llegaremos? ¿Llegaremos a cuánto? ¿A 100.000? Esta es la pregunta, ¿no? Entonces, ya digo, es un dato importante. Y además, pues bueno, el gobierno no ha dicho cuál es la deuda pública que espera, digamos, en 2021. No lo sabemos. Lo que está claro es que el gobierno ha tenido una reacción ante el coronavirus. Esta reacción ha implicado varias cosas. Una de ellas es la deuda. No creo que sea una solución, ¿no? El endeudar a las pymes cuando no tienen clientes, cuando no tienen ventas. ¿Cómo van a pagar esto? Bueno, pues ahí está el tema de los avales. Los famosos avales, ahora hablaré de ellos, ¿no? Entonces son préstamos ICO que el gobierno avala. El problema de estos préstamos ICO es que este dinero, digamos, pues bueno, se instrumenta a través de los bancos. ¿Cuál es el problema? Pues el problema está en que esto es un rescate encubierto a la banca, como explicaba en otro vídeo. Al final estás dando un negocio a la banca en bandeja de plata a costa de endeudar y arruinar a los negocios, que tienen que pedir un crédito porque no les dejas abrir. No les dejas abrir y, por lo tanto, para mantener sus gastos, mantener su negocio, les obligas a endeudarse. ¿Cuánto dice el gobierno que ha dado? Bueno, el gobierno primero no da dinero, como digo, el dinero lo dan los bancos. Y los bancos han prestado 33.883 millones de euros. ¿Cuál es la cuestión? Que el 80% aproximadamente son avales públicos, es decir, el gobierno avala. Avala quiere decir que respalda a esos préstamos, que si tú no los pagas o no los puedes pagar, el 80% lo asumirá el Estado y el resto, obviamente, tendrá que ser pues una pérdida del banco, ¿no? Entonces, claro, el gobierno dice que ha avalado 25.845 millones, en total, contando la parte que no cubre el aval del Estado, serían 33.883 millones, pero ¿cuál es el problema? Que cuando el 1 de mayo la ministra de Hacienda y la ministra de Economía presentan el impacto de las medidas para combatir al coronavirus, suman 100.000 millones. Y tú dirás, ¿y de dónde salen estos 100.000 millones? ¿Cómo es posible que las medidas de liquidez sean 104.400 millones cuando resulta que, según sus propios datos, se han dado 33.883? Bueno, porque en teoría ellos aprobaron 100.000 millones de avales y han dado un 25%, 26% escaso. Es decir, han dado menos, bastante menos del total. Entonces la pregunta está, oye, ¿por qué ya lo sumas aquí, no? ¿Por qué aquí sumas 100.000 millones? Claro, fíjate, si yo en vez de 100.000 millones sumara la cantidad real, que son 25.000 millones, quedaría que, bueno, que has dado 63.000 millones, tampoco has dado mucho dinero. Pero es que aquí en estas medidas también hay otras trampas, ¿no? También hay otras cuestiones que, bueno, que las suman, pero realmente son cuestiones que tampoco ayudan ni a las familias ni ayudan a las empresas. Por ejemplo, el IVA al 0%
en determinadas compras sanitarias. Bueno, el IVA al 0% lo han puesto en las mascarillas que compran hospitales y ONGs. Las mascarillas que tú y yo tenemos que comprar en la farmacia, tenemos que pagar el IVA al 21%. O sea, no nos han quitado el IVA, que esto es algo que, bueno, que lo lógico hubiera sido quitar el IVA al 0% en cualquier compra de mascarilla, la haga un particular, la haga un hospital, la haga quien la haga. Por otro lado, te dice, moratorias en cotizaciones sociales. Bueno, moratorias, a mí que me aplaces los pagos, pues tampoco me sirve, ¿no? Entonces, al final, ya digo, aquí hay muchos millones, pero no nos olvidemos, de la línea de ICO de avales, no han dado 100.000, han dado 25.845, ¿vale? Con lo cual, la cifra real, hoy en día, el 1 de mayo, cuando ellos han hecho esta presentación, no es 138.000 millones. Es 63.000 millones. Hay mucha diferencia, mucha diferencia. ¿Que se han comprometido a dar 100.000 millones? Sí, se han comprometido. ¿Que no los han dado? También es verdad que no los han dado. Entonces, claro, al final, aquí la cuestión está en que, bueno, pues va a haber un déficit público muy importante, el dinero no está llegando a las familias, no está llegando a las empresas, y no nos olvidemos que el sector público es el que va a tener que pagar los impuestos para financiar estos 138.000 millones cuando den todos los avales, y que por lo tanto pues la deuda pública se va a disparar. Y la deuda pública se va a disparar y puede ser mucho mayor, porque claro, aquí estamos contando que los avales igual no se devuelven. Un aval es una garantía, si no paga la pyme, el Estado tiene que pagar. Y esos gastos no están previstos dentro del déficit público del 115%. Por lo tanto, aquí hay muchos datos que todavía, digamos, que son muy optimistas. Por lo tanto, si quieres saber la verdad, si quieres saber cómo está evolucionando la situación económica en España, suscríbete a mi canal, no te pierdas los vídeos y apóyame en Patreon para saber la realidad económica de lo que está ocurriendo en el mundo. Hasta el próximo vídeo, saludos y éxitos.